soberanía de Dios en la salvación, que es algo cierto que debe dejarnos a nosotros pensando, muchas veces, hermano, por lo general debe dejarnos pensando. Vamos a leer los versículos, ¿cierto? Que nuestra base de Efesios 1, del 3 al 14. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso lo recalcamos en la semana pasada, que es según el puro afecto de su voluntad, que es lo que a Él le dio la gana. Ya, ¿quién le dice algo a Dios? ¿Quién le dio consejo a Dios alguna vez? Nadie, ¿cierto? Entonces Él lo hace por su voluntad. Y eso para alabanza de la gloria de la gracia con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos. ¿Ya? Bórrese eso de su cabecita de que usted aceptó al Señor, de que usted buscó al Señor, de que usted sintió un día en su corazón lindo y fue y buscó del Señor porque necesitaba del Señor. ¿Ya? Eso, hermano, es el resultado de la salvación de Dios. Si usted alguna vez sintió esa necesidad o sintió que necesitaba de Dios, esto es obra de Dios en su vida. ¿Ya? No es que usted lo sintió, Dios lo puso en su corazón. Así como la fe, Dios la puso en nosotros, porque viene la fe, ¿cierto? Que precede a la salvación, Dios pone la fe para que nosotros podamos creer. Usted no creyó y después Dios entregó la fe. Al revés. Dios puso la fe en nosotros y después nosotros por medio de su fe y su gracia, según el puro afecto de su voluntad, Él nos salvó y nos hizo acepto en el amado como leemos acá. ¿En quién tenemos qué cosa? Redención por su sangre. Otro punto importante. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay salvación. Si no se derrama sangre, no hay salvación, hermano. Lo que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. Después dice el perdón de pecado, por medio también de su sangre, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Por medio de qué? De la escritura. ¿Y qué nos entregó antes de eso? Sabiduría, inteligencia. ¿Para qué? Para que usted pueda entender la escritura, hermano. Usted entiende la escritura por medio del espíritu, no por el intelecto, no porque usted, como decimos los chilenos, es vivaracho, es vivo. No, por medio del espíritu, hermano. Es la única manera, es la única forma. Hay teólogos, cierto, que no son cristianos, hay gente que estudia la Biblia que no es cristiana, que entienden muy bien la escritura, pero no significa que son salvos, o no significa que el Espíritu de Dios está en ellos, porque obviamente son personas con un IQ intelectual mayor al promedio. Entonces nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Y ese beneplácito lo vimos, ¿cierto? Es aprobación o permiso, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace que hace todas las cosas según su designio. O sea, propósito. Todo, hermano, todo lo que Dios hace en nuestra vida cristiana, en nuestra vida en el hogar, como matrimonio, todo está según conforme al propósito de Dios. Hay un propósito, ¿cierto? Dios tiene un propósito en nuestra vida, por ejemplo, en el matrimonio, que la mujer ame a su esposo y lo respete, y el esposo, ¿cierto?, que ame a su mujer y la trate como vaso más frágil. Ese es el propósito. ¿Se cumple? ¿Tratamos a nuestra esposa como vaso frágil? A veces nos da rabia, ¿cierto? Le respondemos mal o hacemos cosas que no debemos. Pero ¿cuál es la diferencia del cristiano? Que después dice, mi amor, perdón, no debía haber hecho, no debía haberte tratado así. ¿Se acuerdan un ejemplo que le di entre la diferencia de un creyente y un no creyente cuando se va, ¿cierto?, al trabajo y va apurado y va en contra del tiempo y va muy enojado porque se atrasó y él no se atrasó. Y a la salida dice, mi amor, saca la basura. Y él, pero ¿cómo? Le dice, mujer, te lo juro, voy apurado al trabajo, ya. Y se va, ¿cierto?, a tu trabajo, no sacó la basura, nada.
Llega a su trabajo, todo normal, después vuelve al hogar, todo normal, y aquí no ha pasado nada. En cambio, el cristiano, ¿cierto? A lo mejor actúa de la misma forma. Va apurado, va enojado, todo, y sale la gordita y le dice, mi amor, saque la basura. Y le dice, pero ¿cómo voy a sacar la basura? Se voy apurado, y se va al trabajo. Y en el trabajo él piensa y dice, no debía haber hecho eso. ¿Por qué lo hice? Llega a la casa, ¿cierto? Y primeramente le pide perdón a Dios por haber actuado de esa forma, y después le pide perdón a la esposa. Y así un sinfín, hermano, de que podemos dar de ejemplo también con los hijos, en el trabajo, con personas del mundo que a lo mejor las podemos nosotros actuar mal y tratarlas mal, y no debemos, porque la voluntad de Dios es que nosotros amemos a todo el mundo. Entonces cuando nosotros hacemos las cosas mal, hermano, mal, nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón. La gente del mundo, cuando se equivoca, no pide perdón. Puede decir, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Y el perdón? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está el daño? Porque el daño se hace, ¿cierto? Como cuando usted rompe un vaso y dice, oh, rompí el vaso. Pero por lamentarse, ¿usted va a reparar ese vaso? No, ¿cierto? Con pedir perdón, reparamos ese daño, a lo mejor no. Pero se muestra, ¿cierto?, el corazón de Dios en nosotros, la voluntad de Dios en nosotros, lo que Él quiere para nosotros. Tener también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Y aquí tenemos algo grandioso, hermano, que es la garantía que nos entrega el Padre en nuestra salvación. Es increíble porque tenemos una garantía. Usted tiene una garantía de que es salvo, hasta la redención de la posesión adquirida. El día en que Cristo venga, ¿cierto?, y vea a sus sellados y los lleve junto al Padre. El buen pastor, recuerden que también vamos a estar hablando acerca de eso. Anoche hablábamos con mi esposa acerca del buen pastor, de Cristo. Y tocábamos el tema este de la salvación, hermano, porque a veces banalizamos esto de la salvación y decimos, bueno, ellos no creen, ellos creen que la salvación se pierde, pero no importa, es una creencia distinta, pero somos hermanos. Entonces, claro, hay mucho que pensar ahí, hermano. Porque si yo hablo de que la salvación se pierde, ¿a quién estoy ofendiendo? Estoy ofendiendo a Cristo. Porque Él me dice, en la Escritura me dice, hey, yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. En cambio, habla después de quién? Del asalariado. El asalariado, ¿qué dice? Ve venir al lobo o al león. ¿Y qué hace el asalariado? Huye, se va y deja las ovejas. ¿Por qué? Porque no son suyas. Cristo no. Cristo es el buen pastor. Cuando habla con su padre le dice, aquí están todos los que me diste, ninguno se perdió. Ninguno. Ahí están toditos, enteritos. Ninguno se fue, ninguno perdió la salvación, excepto el hijo de perdición, el cual ya estaba había sido predestinado, ¿cierto?, para el propósito. Entonces, cuando yo digo que la salvación se pierde, estoy diciendo, Cristo, tu sacrificio no fue suficiente. ¿Y a quién estoy ofendiendo? Al Espíritu. ¿Y cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu de Dios. Entonces, claro, nos ponemos a hilar un poco más finito y llegamos a esa conclusión. Entonces Jesús ya no es el buen pastor, porque hay muchas ovejas que se le pierden, hay muchas ovejas que pierden la salvación. Después de que Él las salva, se pierden. Entonces Cristo no es el buen pastor, es un pastor más o menos bueno. No es asalariado, pero a alguna se le perdió. ¿Se fijan al punto? Entonces ahí debemos tener mucho cuidado, hermano. Yo no estoy diciendo que ellos son hijos del diablo y que son iglesias del diablo, ni mucho menos, pero en temas doctrinales, hermano, hay temas en segundo plano, pero el tema de la salvación yo diría que es de primera importancia, porque estamos ofendiendo directamente a Cristo, al autor y al consumador de nuestra fe, al que nos salva. Entonces vimos en primer lugar, eh, vimos que Él nos escogió. Ya. ¿Quién nos escogió? Él. Él lo escogió a usted. Usted no escogió al Señor. Según nos escogió en Él, que lo vimos la semana pasada, refiriéndose a Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió. Vimos también que se dirige, que es un verbo reflexivo. Y habla de que Dios nos escogió para sí mismo. Él nos tomó, Él nos hizo su posesión
preciosa, preciada. ¿Ya? Y dice, antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo siquiera comenzara. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto, hermano, debería, ¿cierto?, nuestro cerebro eh, explotar, turbarse un poco, porque muchas veces las personas creen que la salvación, como muchas veces se lo ha hablado también, es solamente una oración de fe, que usted va a la iglesia, que sintió ir a la iglesia, oró, hizo la oración del pecador, salió de la iglesia, sigue viviendo su vida tal y cual, nada cambió, pero dice que es salvo. ¿Por qué? Porque hice una oración de fe y yo creo en Dios, creo en Cristo, entonces soy salvo. Pero el fruto sabemos que se conoce o sea, el árbol se conoce por su fruto. Entonces la vida cristiana, hermano, es eso, nosotros debemos tener ese fruto en nuestra vida. Cada día, amor, bondad, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Todas esas cosas por las cuales no hay ley. Dios no le dice sea un poco amoroso o ama un poco a tus enemigos, sino que habla del amor, habla de amar, de respetar, de poner la otra mejilla. Hablamos, ¿cierto?, acerca de esa idea, ese concepto también de poner la mejilla, que no se trata de que uno sea agujeteado sin piedad, ¿cierto?, o dejar que te golpeen. Entonces, en primer lugar nos escogió. En segundo lugar, hermano, Él nos predestinó, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Eso está en el verso 5 que acabamos de leer. Adoptado. ¿Ya? Del tarro de la basura, de ahí nos sacó nuestro Señor. Sí, se ríe, pero es así. Así estamos, todos mugrientos, cochinos, llenos de pecado. Eh, inme- inmerecedores de la gracia de Dios, hermano. Porque recuerden que esto es gracia. Es difícil la palabra, me costó. Recuerden que esto es gracia, hermano. ¿Y por medio de quién? Adoptados hijos suyos por medio de Cristo. Esta palabra que siempre, hermano, a menudo la encontramos en la Escritura y la vemos y no le tomamos la importancia, hermano. Porque dice por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el camino al Padre? Jesucristo. Ningún santo, hermano, ningún beato, ni santo, nadie, ni la Virgen María. Nadie es mediador, solamente Cristo. En Él tenemos salvación, en Él encontramos la salvación. Hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque a Él le dio la gana, ya en chileno. Su voluntad, su intención, su propósito. Todo esto, hermano, determinó nuestro destino, el propósito de Dios. Y es lo que predestinado significa. ¿Ya? Significa haber determinado, o sea, establecer con precisión. Esto no es al azar, hermano. No es al azar, sino que es con precisión. Es algo que Dios lo tomó a usted con una determinación de llevarlo a Cristo, al Evangelio, poner en usted la fe para que usted crea y pueda tener este camino de fe. Porque sin esas arras, hermano, sin esa garantía que tenemos nosotros, que es el Espíritu de Dios, estaríamos fuera. Aquí en la iglesia han pasado mucho, ¿cierto? Y nosotros los veíamos y casi se iban al cielo y ahora ya no se van al cielo, sino que están en otro lugar, en otra vida. Muchos han vuelto, ¿cierto?, a su vida pasada. Y eso me lleva, ¿cierto?, al punto de que nosotros siempre hemos sido ovejas. Siempre hemos sido ovejas. Las ovejas descarriadas, ¿cierto?, son las que habla nuestro Señor cuando dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, que también hay que traerlas. ¿Cuáles son esas ovejas? Todos nosotros, los gentiles, los que fuimos traídos gracias a Dios. Esas son las ovejas descarriadas. Siempre fuimos ovejas, hermano, siempre. No se convirtió usted en oveja al llegar a Cristo. Entonces, previamente, el destino de antes, o sea, haber sido determinado. Él nos escogió y el propósito de su elección fue establecer nuestro destino. ¿Y cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestro destino? El cielo, la gloria junto al Padre. Ese es nuestro destino final, hermano, que vamos siempre a inventar. Y lo que dice el texto, ¿cierto?, cuando habla del destino, dice que es ser adoptados como hijos. Y es algo increíble,
Porque no habla de sobrino, no habla de nieto, no habla de compadre, ¿cierto? De gancho, de amigo, de hacer mi compa. Hijo. ¿Y por qué? Porque es tan grande el amor de padre e hijo, hermano, que no se puede medir. Imagínense el amor que siente uno como padre hacia sus hijos. ¿Se podrá medir? Que uno haría lo que fuera por su hijo, ¿cierto? Lo que fuera, lo que sea. Imagínense Dios, el creador del universo, el Padre eterno, el Padre de las luces, como lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué más Él va a hacer por nosotros? Entonces, el propósito de su elección fue hacernos sus hijos. Y eso es lo que marca, ¿cierto?, la gran diferencia con la creación de Dios. La gente en el mundo, muchos dicen que creen en Dios, sí, son creación de Dios, creen que hay un Dios, lo creen. ¿Por qué? Porque eso está intrínseco en nosotros, hermano. Viene de fábrica el creer en algo. La diferencia es que Dios nos toma a nosotros y nos pone, ¿cierto?, en un alto nivel para que nosotros creamos en el único Dios verdadero, el Dios verdadero, hermano. ¿Ya? No una fuerza superior más allá, una fuerza que no la podemos ver, que sé que está ahí, pero no es Dios, es una fuerza. Nosotros creemos que es Dios. Punto. Entonces el propósito de Él es hacernos sus hijos. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, les da el poder o potestad de convertirse en hijos de Dios. Somos hijos, los demás son creación. Eh, Gracia común para todo el mundo, gracia especial para nosotros, sus hijos. Esa es la gran diferencia, hermano, como hijos de Dios que tenemos nosotros. Romanos 8 dice, clamamos Abba, Padre. Como otras veces lo hemos visto, esto también significa el diminutivo de padre, papito, o sea, es algo cercano, una relación cercana con Dios. Él para eso nos llamó, hermano, para que tengamos una relación con Él. Gálatas 3:26, somos sus propios hijos amados. Le pertenecemos a Él, hermano. Gálatas 4:6 dice, y debido a que si sois hijos de Dios, que sois hijos, perdón, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a sus corazones clamando, Abba, Padre. Por tanto ya no sois esclavos, sino hijos, esclavos. Eso éramos antes, esclavos, sino hijos. Y si hijos, entonces, heredero mediante Cristo. Él nos pone, hermano, a la misma altura de nuestro Señor Jesús. Nos llama coherederos con Cristo. Somos coherederos con nuestro Señor Jesús. Que también es algo fantástico. Somos hijos. Y aparte de ser hijos, somos sus hijos amados. Juan lo dice en 1 Juan 3:1, mirad cuán grande amor el Padre nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y cuál es ese amor tan grande que el Padre nos dio? El amor, ¿cierto?, que tuvo por su Hijo Cristo al enviarlo a morir por nosotros. Entonces nos escogió y nos escogió en el propósito para predeterminar nuestro destino para convertirnos en sus hijos. Esa es la idea. Y lo hizo de vuelta, ¿cierto?, por el puro afecto de su voluntad. De manera simple, porque lo quiso hacer, porque le dio placer, porque le dio su santa gana de hacerlo. Isaías 46:10 dice, hago todo lo que quiero. Qué soberbio Dios, ¿cierto? Hago todo lo que quiero. Cumplo todos mis propósitos. Cualquiera podría llamar a Dios, ¿cierto?, que es un ente, ¿cierto?, soberbio, por lo que dice. Hago todo lo que quiero. A nosotros nos suena así, ¿cierto? Como que alguien diga, no, yo hago lo que quiero. Ah, y él, pues, él. Qué soberbio. Pero pongámonos a pensar, hermano, que él es el creador del universo. No sé si nuestra mente nos alcanza, hermano, para pensar en que estamos frente al creador de todas las cosas. Si usted me dice estas palabras o las digo yo, suena soberbio. Si las dice Dios, no. Porque Él tiene el poder de hacer todas las cosas. Como Él quiere, a la hora que Él quiere y como a Él se le antoja, hermano. Entonces este es un pensamiento increíble, hermano. Dios en la eternidad pasada lo escogió a usted para un destino y ese destino fue para convertirse en su hijo. Entonces para hacer esto posible hay una tercera realidad aquí. ¿Y cuál es? Que Él nos concedió gracia. Ponga atención, Él nos concedió gracia. Y el plan de la predestinación fue activado en realidad mediante su gracia. Verso 6.
para alabanza de la gracia, de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, quien es Cristo. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Cuando Dios nos entrega gracia a nosotros, es algo que no merecemos, hermano. Es algo que usted no merece, que no tiene crédito por eso. Entonces, la gracia es darnos algo que no merecemos en absoluto. Y esa es la manera en la que somos salvos. La salvación es ¿por qué? Por gracia. ¿Merece ser salvo usted? No, pues más, no. No diga no, porque tiene que estar siempre esa respuesta en su boca. No, usted merece ser salvo, no. Usted merece ir al cielo, no. Usted merece que Dios lo haya tomado de ese río de hombres que van directo al infierno, en los cuales estábamos nosotros ahí también nadando, derechito al infierno. Y Él los cogió a usted. ¿Por qué? No, es que yo, o sea, soy un buen instrumento, toco bien los instrumentos, tengo buena retórica, predico bien, tengo muchas cualidades las cuales el Señor a lo lejos dijo, ese me sirve. No, hermano, Él tomó ahí al azar. Según su voluntad lo escogió y lo tomó y lo trajo aquí por gracia. Somos salvados por gracia. Efesios 2 dice, porque por gracia soy salvo mediante la fe. Y esto, escuche bien, no de vosotros, no de ustedes. No. ¿Por qué? Porque es un don de Dios, un regalo. Y eso es lo maravilloso, hermano, de la salvación, que es un regalo, es un don de Dios. Es algo que usted no se ganó. Y si no se lo ganó, no tiene ningún crédito. ¿Podrá Dios quitarle un regalo? Algo que Él mismo decidió regalárselo. Algo que Él mismo decidió tomarlo, traerlo a la iglesia, salvarlo, limpiarlo, perseverarlo y salvarlo hasta el día de la redención. ¿Usted cree que Dios le va a quitar eso? No, hermano. Si hubiera algún crédito que tomar, lo tomaríamos nosotros. Porque esa es la realidad del ser humano. Querer tomarse los créditos, querer ser reconocido. Esa es la naturaleza nuestra, hermano. Pero todo es de Él. La gracia es de Él, la fe es de Él, y no según nuestras obras. Porque si fuera por obras también de vuelta, nos gloriaríamos. Es que yo hice esto, es que yo hice esto otro, entonces yo merezco ir al cielo. Yo merezco que Dios me salve, porque hice muchas cosas buenas. El capítulo 18 de Hechos, verso 27, dice que, dice que él iba a ir a Acaya. Los hermanos le animaron escribiéndole a los discípulos para que le recibieran allá, cierto, le dieran la bienvenida. Aquí estamos hablando de Pablo. Cuando él ayudó a muchos de aquellos que habían creído mediante la gracia. Y la única manera en la que alguien cree en Dios es por medio de su gracia, dándole la capacidad de creer. La fe precede la salvación. Entonces Él lo da, hermano. Usted no lo merece. Yo no lo merezco. Pero de cualquier manera, Él lo da. Usted no lo merece, yo no lo merezco, nadie merece esto. De cualquier manera, Él lo da. Usted no se lo puede ganar. No puede. Aunque se porte bien todos los días. Aunque sea el mejor de los esposos, la mejor de las esposas, el mejor de los hijos. No se lo puede ganar, hermano. De cualquier manera, Él lo va a dar, Él lo entrega. Puede ser el delincuente más grande del mundo y si Dios le place salvarlo, Él lo salva. Hoy había un video del presidente Nayib Bukele que decía, no, sí está bien, ellos se arrepintieron, ellos, hablando de los presos, se arrepintieron, confían en Dios, qué bueno, gloria a Dios, un alma que se salva, pero las penas en la tierra tiene que pagarlas aquí en la tierra. Y Él tiene que estar preso. Y el día de mañana Él muere y estará en la presencia de nuestro Señor Jesús. ¿Se fijan o no? Yo no sé si él es cristiano, es creyente, sí, sé que es creyente, pero no sé si es cristiano o no. Pero es la simple lógica, hermano. La lógica, ¿cierto? ¿Te puedes arrepentir? Sí. ¿Dios te salva? Si Dios te perdona, sí.
¿Cometiste pecado en la tierra, crímenes? Sí, debes pagar. ¿Dónde? En la tierra. No porque te convertiste en cristiano, es libre ahora porque eres un hermano en Cristo. Aleluya, ¿cierto? No, pagas tus penas aquí en la tierra. Tienes que pagar. Y el día que mueras, ¿cierto? A lo mejor ahí mismo en la cárcel, irás al cielo. Pero si tu alma está transformada, morirás tranquilo, morirás contento en la cárcel, donde sea, porque sabes que tu recompensa es grande en los cielos. Entonces usted no se puede ganar esto, pero de cualquier manera Él lo va a entregar, Él lo va a dar. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratis. Y como bien sabemos, nada es gratis, porque alguien tiene que pagarlo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí, cierto? Nada es gratis en la tierra. Alguien tiene, cuando alguien le da algo gratis a una persona es porque alguien lo está pagando de alguna u otra forma. Aquí no, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Gratis. ¿Quién pagó esa gratuidad? Cristo. A él se refiere que es gratis, porque alguien ya pagó por eso. Y aquí es nuestro Señor Jesús quien nos pagó esta justificación y este regalo de ir al cielo. Un regalo por su gracia. Él nos concedió gracia. De hecho, la frase aquí en el verso 6 literalmente significa por gracia hemos sido agraciados. Él nos agració. Y esa es la idea. Él nos agració en Cristo, en el amado. La gracia entonces fue el medio por el cual cumplió su elección. La gracia. El medio por el cual cumplió su elección y su destino predeterminado, y Él nos hizo sus hijos. En cuarto lugar, Él nos redimió. Él nos redimió. Dice en el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Cuánta sangre? Un poquito, una herida, un 10%, un 20%. A lo mejor algunos dicen que Cristo diezmó la sangre, ¿cierto? Derramó solamente el 10%. La Escritura claramente nos habla de que Él derramó su sangre por completo. A Él, hermano, no le quedó gota de sangre en sus venas. Nada. Recuerden que cuando el soldado clavó su lanza por el costado, ¿qué brotó? Agua. Agua y sangre dice, pero en el fondo es agua, que es lo que más, que es lo que tenía ya, porque sangre no le quedaba a nuestro Señor. Entonces, en quien tenemos redención por su sangre, Él nos redimió. ¿Qué significa redimir? Comprar de regreso. ¿Qué hizo para comprarnos? Éramos esclavos, como recién lo dijimos, recién lo mencioné. Éramos esclavos al pecado. Éramos esclavos a la muerte, también, al infierno, a Satanás, a los demonios. Éramos esclavos a la carne caída, éramos esclavos al mundo, y ahí estábamos en el mercado de esclavos, y Él vino al mercado de esclavos y Él nos compró. Antes se hacía eso en la antigüedad, se compraban esclavos. ¿Ya? Por eso se hace esta analogía. Él nos compró ahí donde estábamos. ¿Cómo estábamos? Miserables, viles, putrefactos, entenebrecidos, sin esperanza, con mentes que nunca podían conocer a Dios, como el mundo. Ellos no pueden conocer a Dios si Dios no los trae primero a Él. Corazones que nunca habrían podido buscar la justicia, lo mismo. Y nuestro único deseo era la lujuria y la maldad. Y éramos indignos. Y Él vino y Él nos compró. Tal cual como estábamos nosotros, nos compró. ¿Y cuál fue ese precio? Recién lo mencionamos. Precio de sangre. ¿Por qué nos compró? Porque Él nos eligió. Porque Él nos predestinó. Porque Él quiso agraciarnos con gracia. Entonces, ¿por qué quiso hacer eso? Es una buena pregunta, hermano. ¿Por qué quiso hacer eso? Si estábamos ahí, es como si usted fuera al mundo, ¿cierto? Y viera un vagabundo todo sucio, maloliente, que no se ha bañado hace mucho rato, ¿cierto? Flaco, con ropa andrajosa. Y usted lo toma y le dice, te voy a llevar a mi casa. Vamos. ¿Usted lo haría? Entonces, ¿por qué Cristo hizo eso con nosotros? En la condición en la que estábamos. La pregunta es, no sé,
yo pienso, ¿cierto?, por su amor, su bondad, su misericordia. Porque yo le hice una pregunta recién a ustedes, ninguno me dijo que sí. Ninguno me respondió y me dijo, sí, yo lo llevo, yo lo baño, lo dejo bien limpiecito y después que se vaya. Nadie me dijo eso. A lo mejor yo tampoco lo haría, hermano. No sé. Pero Dios lo hizo con nosotros. Y pienso que es por su amor, por su voluntad, porque Él lo quiso hacer, hermano. Porque Él lo quiso hacer. Cuando Cristo habla acerca de ayudar a los demás, dice que ayudemos al que no te va a poder retribuir tu ayuda. Porque es fácil, dice, ¿cierto?, prestarle al que tiene y que tú sabes que después te lo va a devolver de vuelta. Te va a dar de vuelta, ¿cierto? O sea, yo le presto lo que quiera, ahí está. ¿Por qué? Porque sabe que lo va a prestar, en cambio el que no puede devolvértelo, y eso es lo que dice Cristo, que debemos hacer cuando ayudamos y cuando damos algo. Y exactamente lo que hizo Él con nosotros, hermano. ¿Podemos pagarle la salvación? ¿Podrá usted algún día pagar lo que Él hizo por usted? Llamarlo, salvarlo, traerlo aquí, limpiarlo, bien bañadito, ¿cierto? Le puso su champuncito ahí, su jaboncito, lo dejó impecable. ¿El pecado está? Sí, porque está dentro, hermano, está dentro de nosotros. Es algo que la Escritura nos muestra, que vimos en Romanos, en el libro de Romanos, cuando lo estudiamos, que es algo que va a luchar con nosotros toda la vida, hasta que muramos. Va a estar ahí ese miserable, ¿cierto?, dándonos batalla, dándonos guerra a diario. Entonces, simplemente Él lo hizo, hermano. Esa fue su voluntad, ese fue su propósito, ese fue su beneplácito. ¿Y cómo es que Él nos redimió? Recién lo dijimos, mediante su sangre, la sangre de Cristo. Él pagó ese precio. La paga del pecado es muerte, el precio de la redención es muerte, el precio de la redención es sangre derramada. Ese es el precio, hermano, de la salvación. Ese es el precio de que usted ya no esté viviendo como vivía unos 5 o 6 años antes, no sé, no se me viene a la mente cuántos años, pero como vivía antes usted, ya no es lo mismo, es diferente. Y hubo un precio, que fue la muerte y fue la sangre derramada. Y Él lo pagó. Y no fue fácil, ¿cierto? No fue fácil ese precio. Vemos a Cristo en el monte orando, llorando, clamando al Padre, en oración siempre, en todo momento. ¿Por qué? Porque Él, en la oración que Él hacía, sudaba, decía como grandes gotas de sangre. O sea, el sudor era extremo por lo que iba a sucederle, que iba a ser separado del Padre. Él no le temía a los clavos, hermano. Él no le temía cargar la cruz ni a los latigazos. Lo sufrió, sí, lo sufrió porque estaba en la carne. Sufrió el dolor. Por eso dice que es varón de dolores, porque sufrió ese dolor y sufrió el desprecio de muchos, la decepción de muchos, que lo seguían y que después le dieron la espalda. Y el mismo Cristo les dijo, sí, si ustedes me siguen porque les doy de comer, no, por eso me siguen. Entonces el precio fue alto, hermano. Por eso nuestra salvación debe estar en alta estima en nosotros, hermano. No debemos, hermano, decir, sí, soy salvo. O sí, Dios me salvó, Dios me tomó, ya estoy en sus manos. Sino que debemos buscar la comunión cada día para poder estrechar ese lazo de esa salvación, de esa redención que Él nos entregó y poder estar firmes en Cristo, poder estar firmes en Él. Porque no fue fácil pagar ese precio. Él tuvo que adoptar forma humana, venir al mundo, morir en una cruz, derramar su sangre y ser separado de su Padre, que es lo que más le dolía a Él. Ser separado de su Padre, porque desde la Escritura nos muestra que desde el principio de la creación estaban ahí juntos, hermanos, juntos. Cuando se estaba creando todo, ellos estaban ahí en uno solo, unidos. Entonces tuvo que morir en esa cruz, derramar su sangre como sacrificio por el pecado. Pero Él pagó el precio para comprarnos a cada uno de nosotros, para traernos de vuelta. Y esa es la razón, hermanos, porque la sangre de Cristo es preciosa, es preciada. Esta es la razón por que Pedro dice que no fuisteis redimidos con cosas perecederas. ¿Recuerdan? Pedro habla acerca de esto, como plata, como oro,
Ustedes no fueron redimidos, no fueron salvados de su mala manera de vivir por cosas materiales, como lo hacían en el mercado de esclavos. Los esclavos los compraban plata, oro o por especies. Acá no. De nuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, dice Pedro, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, Cristo. La sangre de Cristo es preciada y digna también, hermano, de alabanza, la sangre de nuestro Señor Jesús, la cual fue toda derramada. Apocalipsis 5 dice, y cantaron un cántico nuevo, digno eres tú de tomar el libro y romper sus sellos. ¿De quién está hablando aquí? De Cristo. Lo están haciendo, le dicen que tú eres digno, Cristo, de tomar el libro y romper los sellos porque tú fuiste inmolado y compraste para Dios con tu sangre a hombres de toda tribu, lengua, nación y pueblo. Esa es la sangre de Cristo, hermano, que salva. Esa es la sangre que fue derramada por cada uno de sus elegidos. Entonces no es de sorprenderse que las huestes del cielo, hermano, estén alabando a Jesús por lo que Él hizo. Porque la sangre de Él es preciosa y es derramada por cada uno de nosotros, también es digna de alabanza. Y es la sangre en la muerte sacrificial. Y esa sangre permitió comprarnos a cada uno de nosotros, hermanos, del mercado de esclavos en el cual estábamos. Y traernos a su presencia, y ya no somos más esclavos del mundo, sino que somos esclavos ahora para Dios. Y esa obra redentora, hermano, hizo posible que Él hiciera algo más. Una vez que Él nos compró del mercado de la esclavitud, en quinto lugar, Pablo dice, Él nos perdonó. Él nos perdonó. El perdón, que es una palabra pequeña, pero muy, muy grande, hermano. Hablamos del perdón de Dios, hablamos también del perdón que nosotros debemos dar a cada uno de las personas que nos han ofendido. El perdón de pecados, dice, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Por qué las hizo sobreabundar, hermano? En Cristo. En Cristo Él nos perdonó, nos compró del mercado de esclavos. Y no para decir, hermano, sí, yo te compré, pero ahora estás en deuda conmigo. ¿Cierto? Yo te compré, yo pagué un precio. Y si lo miras de ese punto de vista, yo te hice un gran favor. ¿Mm? ¿Por qué? Porque nada es gratis en esta vida, amigo. Nada es gratis. Usted tiene que pagarlo algún día. ¿Habrá tenido este pensamiento Dios en nosotros? O sea, para con nosotros, ¿no? ¿Cierto? Recién leímos, fuimos justificados gratuitamente. Pero alguien lo pagó, nuestro Señor Jesús. Entonces Él no dice estas cosas, hermano. Él nos compró del mercado de esclavos y nos perdonó. Jesús cuando estaba instruyendo la mesa, la última cena, Mateo 26, 28, dice, esta es mi sangre, dijo. ¿Recuerdan? Cuando levantó su copa. Y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. O sea, del Nuevo Testamento. Hay un Nuevo Testamento que va a cumplirse. ¿Y cuándo empieza a regir la cláusula del testamento? Una vez que el testador muere. Cuando Cristo estaba vivo, estaban en el antiguo pacto aún. Cristo muere, comienza el Nuevo Testamento. Y Él dice, por mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para el perdón de pecados. Por muchos, no por todos, por muchos. Y esta palabra perdonar, hermano, significa enviar para nunca regresar. O sea, yo perdono tus pecados, me olvido de ellos y seguimos adelante. Nunca regresar. Él alejó nuestros pecados tan lejos como está el este del oeste. Así alejó Él nuestros pecados, los sepultó en las profundidades del mar y ya no se acuerda de ellos. Y no es sorprendente que Miqueas hable acerca de esto y diga, ¿quién es Dios perdonador como tú? Miqueas, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. ¿Quién es Dios perdonador como tú? Pablo dice, Efesios 4:32, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna.
No hay condenación, hermano. Debemos tomar toda esta enseñanza, hermanos, con humildad. Y no decir, si ya no me puedo perder, entonces da lo mismo. Vuelve atrás, vuelve a tu vida pasada, ¿cierto? Que yo creo que tú recuerdas cómo eras antes, yo recuerdo cómo era antes, mi boca, mis actos, mis pensamientos. Y no quiero, hermano, no quiero volver atrás. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Por eso hay muchas corrientes religiosas, hermanos, que hablan del hipercalvinismo, que dicen salvo, siempre salvo. Es cierto, salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque Dios nos salva. Pero ellos, cierto, hablan de la oración del pecador que se salvaron y son siempre salvos. Pero la gran diferencia es que ellos salen de la iglesia y se vuelven al mundo. O sea, fueron a hacer solamente una declaración de fe y con eso creen que son salvos. Esa es una herejía, hermano, es una mentira. Por eso nosotros debemos tomarnos esto muy en serio. ¿Eres salvo? Sí. ¿Dios te persevera? Sí. ¿Vas a llegar el día de mañana, en el futuro, estaremos con el Dios? Sí, hermano, porque Él así lo quiso. Y así va a ser. Pero la diferencia es que tu vida muestra cambio. Tu vida muestra perdón. En tu vida hay misericordia, en tu vida hay amor, en tu vida hay bondad, en tu vida hay fe, hay templanza, hay mansedumbre, está el creer en Dios, es que Él es el dueño de todas las cosas, en que Él suplirá, en que Él dará el pago, en que Él dará el castigo. Todo es en Él, hermano. Esa es la diferencia de la gente que dice que es salvo, pero vive como el mundo, vive como el diablo. Inclusive los demonios tienen una fe más grande que ellos, hermano. Porque los demonios ven a Dios, creen en Él, ¿y qué pasa con ellos? Inclusive muchos de nosotros también. Los demonios tiemblan en su presencia. ¿Temblamos nosotros en la presencia del Señor? Cuando entramos a nuestra habitación a orar, temblamos. Pues solamente un día más de oración, es solamente una retórica, ¿cierto?, repetitiva. Que el otro día cuando oraba con Reinaldo, leemos la Biblia, después oramos, y le dije, hijo, ¿te diste cuenta que ya caíste en una oración repetitiva? Porque se ora siempre lo mismo. ¿Caemos nosotros en eso también? En una oración repetitiva, que pedimos siempre lo mismo, y comenzamos dando gracias, por la familia, que pedimos por la esposa, el esposo, pedimos por los hijos, pedimos por la iglesia, por el amado pastor, ¿cierto? Que no puede faltar en las oraciones. Y después pedimos por el mundo, por el gobierno. Amén. Y el otro día, lo mismo. Y el otro día, lo mismo. El otro día, lo mismo. No debemos caer en eso, hermano, porque el ser humano es eso. Es algo que te cuadras tú, ¿cierto? Por eso que después la oración ya no quieres orar tampoco, porque dice, ¿y de qué voy a orar? Otra vez lo mismo. Cuando hay tanto de qué orar, hermano. Yo siempre le digo, si no es necesario que esté 1 hora, 2 horas orando, pero haga una oración de agradecimiento. Agradezca por todo, por el pan, por el café que se tomó en la mañana, porque abrió el refri y había mantequilla para echarle a las tostaditas, por la lechecita, el tecito, el café. Gracias, Señor, porque tengo un vehículo que me lleva para todos lados. Ya no tengo que andar a pie. O tengo una bicicleta que me lleva para todos lados. O tengo mis piernas buenas para caminar, aunque no camino mucho yo, pero son ejemplos, hermano. Ejemplos. Pero, hermano, dar gracias por las cosas mínimas, lo mínimo. Que te dice, pero ¿cómo tan? Sí, pues ¿cómo tanto? Ayer yo peleaba con mi gato, con el Emilio, porque le di unos pedazos de carne y tenía grasa y no se la quiso comer. Y le decía yo, hay gatitos que no tienen que comer y tú andáis regodeando. Entonces hasta los animales, pues se fijan. Entonces nosotros, hermanos, debemos dar gracias por todo, por el alimento, por la provisión de Dios. Y después una oración, ¿cierto? No sé, pidiendo por la iglesia, pide por cada uno de los hermanos. Por eso le digo, hay mucho de que orar, hermano. No caiga en la rutina de cuadrarse en una oración. Miqueas dice entonces de vuelta, ¿quién es un Dios perdonador como tú? O sea, ¿quién es como tú, Dios perdonador? Pablo en Efesios 4:32, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Colosenses 2:13 dice,
somos perdonados. Primera de Juan 2:12, hijitos míos, Él les ha perdonado todos vuestros pecados por causa de su nombre. ¿Y cómo pudo Él hacer esto? Mediante su gracia, mediante las riquezas de su gracia, las cuales, como recién leímos, hizo sobreabundar para con nosotros. Y esto demandó mucha gracia, hermanos, porque teníamos mucho pecado. Mucha gracia, mucho pecado. Y según la parábola de Mateo 18, teníamos una deuda impagable, ¿recuerdan? El que le dijo, oye, usted me debe, págueme. No tengo. Y al final le pagó, ¿cierto? Y después el otro vino y le cobró al mismo, le dijo, oye, págame. Y no le quiso pagar. Y él no hizo misericordia, no hizo lo mismo con su consiervo. Fue echado a la cárcel. ¿Pero a qué se refería eso? Eh, a la cantidad impagable que debían estos hombres en dinero. Una cantidad impagable, hermano. Así nosotros también con nuestro pecado, algo impagable, imposible de pagar. Casi una deuda imposible de contar también. Una deuda indescriptible. ¿A quién le debe usted la salvación? Se la debe a Dios, porque Él lo escogió a usted. Se la debe usted a Dios porque Él lo predestinó, porque Él lo redimió, porque Él lo perdonó. A Dios que quiso que fuera suyo. Él quiso, hermano. Tú estás en las manos de Dios ahora porque Él así lo quiso. Si Él no hubiera querido, estaría durmiendo hasta ahora o no. Yo no, al menos. Pero muchos estarían durmiendo hasta ahora. ¿Por qué se ríen? ¿Pero dónde estamos? En la iglesia. Sirviendo al Señor, alabando, escuchando su palabra. Eso hablábamos el otro día, ayer también con mi esposa, con esto terminamos, con esto termino. No alcancé a darlo completo, así que lo dejamos para la otra semana. Hablábamos acerca de eso, hermano, eh, de la iglesia, ¿cierto? ¿Qué es lo que te mueve? Hablábamos de los hermanos pentecostales también, acerca del mismo punto de la salvación. Entonces, claro, no es poner en tela de juicio, pero le decía yo a mi esposa, si nos ponemos a hilar fino, decir que uno puede perder su salvación, algo que es un regalo de Dios para nosotros, es blasfemar en contra del nombre de Dios, del mismo Cristo, el cual recién lo leímos, ¿cierto?, que derramó toda su sangre, ¿para qué? Para el perdón de nuestros pecados. O sea, Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo que pierda toda su sangre, pero tú puedes perderte en algún momento. Puedes cometer un pecado y vas a perder tu salvación. Puedes cometer un pecado y te vas a alejar de la iglesia. Entonces, ¿de qué sirvió el sacrificio de Cristo? Si nos ponemos a pensar así, no sirvió de nada. O sea, todo lo que él sufrió, los latigazos, la cruz, lo escupieron, lo quemaron contra él, sus discípulos lo negaron. O sea, todo eso no sirvió absolutamente de nada porque podemos perdernos. Y si podemos perdernos es porque Cristo es un pastor negligente, es un mal pastor. Se le perdió la oveja. ¿Se fijan que no tiene sentido, hermano? No cuadra con la escritura. Entonces cuando yo veo a una persona que me dice la salvación se pierde, y yo le digo, no, no se pierde, mira, aquí dice tal, no, es que se pierde. O sea, está tan encajonado, hermano, en una enseñanza a lo mejor que le dan en su iglesia, que prefiere la enseñanza de la iglesia que la escritura. Da que pensar, ¿cierto? Da mucho que pensar. Por eso, hermano, yo confío en el Señor, en que somos salvos, perseveramos, Dios nos tiene en este lugar, eh, y nuestras obras, nuestros actos, lo que somos como personas, usted tiene que hacerse siempre, ¿cierto?, una autocrítica. La escritura lo dice, que nos analicemos si es que estamos en la fe, nos dice. Júzguense a ustedes mismos. Usted tiene que hacerlo a diario. A ver, ¿estoy realmente en la fe? A ver, ¿cómo es mi vida? ¿Soy perdonador? ¿Tengo amor para con los demás? ¿Tengo paciencia? ¿Muero a mí mismo todos los días por los demás? Todas esas preguntas debemos hacerlas, hermano. Y no caer, ¿cierto?, en los salvos siempre salvos, de que Dios me salvó, no me puedo perder, estoy seguro en Cristo, pero vivo como todo el mundo. Y actúo como todo el mundo en la calle, en el trabajo, en todos lados, paso desapercibido por el mundo. No somos, como dice la palabra, de salud del mundo, no somos la perla de gran precio, no somos, ¿cierto?,
ese candelero que debes alumbrar en la oscuridad, sino que pasamos desapercibido entre el mundo. Cristianos de la secreta que andan investigando. Entonces, analicemos nuestra vida, hermano. Es un punto muy importante para ver si realmente estamos en la fe. Amén. ¿Oramos? Padre, muchas gracias, Señor. En primer lugar, agradecemos esa salvación tan grande, eso tan maravilloso que has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Las arras de tu herencia, el Espíritu Santo en nuestra vida, el cual nos guía, el cual nos ayuda, el cual nos redarguye de pecado, el cual nos cinta a hacer siempre lo correcto y lo bueno. Le damos gracias, mi Señor, por cada vida que está en este lugar, cada jefe de familia representado, cada familia representada en este lugar, porque tú nos has mantenido, tú nos has sostenido, tú nos tienes acá, Señor, para estudiar tu palabra. Estudiar tu palabra, Señor, que es lo que dice la Escritura también, que debemos estudiar la Biblia, debemos hacer esos tesoros en el cielo por medio de la Escritura, guiar nuestra vida, avanzar en nuestra vida por medio de la palabra, no por doctrinas de hombres, no por enseñanzas de carácter, Señor, emocional, sino Biblia. Eso es lo que queremos nosotros aprender, incluirnos cada día más en tu palabra. Y cada día más en tu palabra, Señor, vamos a conocerte más a ti, porque es tu mente, es tu palabra, es lo que tú plasmaste en ese libro, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos. Tú quieres, Padre, que nosotros hagamos cada día, tanto en nuestro hogar como en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, donde quiera que vamos. Que seamos la luz del mundo, que seamos, Señor, la sal de la tierra, que le demos ese sazón a este mundo, Padre. Agradecemos tu bondad, tu amor, agradecemos todo lo que has hecho con nosotros hasta el día de hoy. Se va a terminar un año, Padre, va a acabar un año más. Y el próximo año queremos seguir en tu presencia, queremos seguir alabando, bendiciendo tu nombre. Queremos seguir estudiando la Biblia, estudiando tu palabra, porque eso es lo que tú quieres, Padre, porque eso es lo que nos va a dar libertad, eso es lo que nos va a dar entendimiento, eso es lo que nos va a dar sabiduría para sobrellevar los demás, los problemas de la vida diaria. Todo eso lo podemos hacer fortaleciéndonos en Cristo y en tu palabra. Gracias, Señor. Agradecemos todo tu amor, toda tu bondad, toda tu misericordia, y que todo eso sea para nosotros cada día en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.